Dirección El Rosario. El centro comercial más tenebroso de la Ciudad de México. Forum Buenavista es una de las plazas más importantes de la Ciudad de México, ya que colinda con una estación del metro y una estación del tren suburbano, lo que la hace un punto fuerte de interacción y flujo de gente. Con casi 200 locales según su página web, Forum Buenavista se ha hecho una plaza referente para la ciudad, pero lamentablemente también ha sido protagonista de sucesos que han marcado la historia de la plaza, principalmente porque existen casos de gente que ha decidido tomar medidas extremas con su vida y finalizarla en dicha plaza. Simplemente, hace unos días, en menos de 48 horas hubo 2 casos de personas que optaron por esta decisión, saltar de alguno de los pisos de la plaza con consecuencias fatales. La información preliminar dice que el pasado sábado 2 de noviembre, un hombre de aproximadamente 55 años de edad saltó del tercer piso de la plaza comercial. En tanto, el lunes 4 de noviembre, un hombre de 35 años de edad hizo lo mismo desde el segundo nivel. Aunado a esto, según reportes periodísticos, existen al menos 8 casos similares sucedidos en dicha plaza desde el 2017, lo que ha alertado a las autoridades y al personal de la plaza. Por eso, Forum Buenavista ha ganado fama como una de las plazas más terroríficas y temibles de la Ciudad de México. Sin embargo, es importante recordar que si tú o alguien que conoces está pasando por una situación delicada debido a problemas de depresión o ansiedad, siempre hay soluciones. Buscar ayuda profesional y certificada es fundamental. Además, la Ciudad de México ofrece tratamientos gratuitos. Puedes obtener más información llamando al número que aparece en esta pantalla. Ahora bien, a raíz de mi primer video, hablando de sucesos extraños y paranormales en el Forum Buenavista, siguieron llegando mucho más historias de algunos trabajadores de dicha plaza, y aquí te cuento algunas. El fantasma de la tienda de juguetes. Mi nombre es Sofía. Yo estuve trabajando antes de la pandemia en una tienda de juguetes en Forum Buenavista. No quiero decir el nombre de la tienda porque al final terminé mal con ellos, pero bueno, esa noche me tocó cerrar sola porque mi compañera tuvo una emergencia y se tuvo que ir temprano. Había sido un día largo. Lo único que quería era terminar mi turno e irme a casa. Como siempre, parte de mi trabajo era dejar todo en orden antes de cerrar la puerta de cristal. Nada se puede quedar desacomodado, para que al otro día la chica responsable se dedicara a otras cosas. Ya tenía casi todo listo, solo me faltaba una revisión rápida por el pasillo donde había unos balones edición especial. Me acerqué a la puerta de vidrio para cerrar la tienda para por fin irme a casa. Apagué las luces, salí, cuando escuché un ruido fuerte detrás de mí. Me giré y vi que algunos balones habían caído al suelo. Vi cómo rebotaron. Respiré molesta. Pensé que no las había colocado bien. Tuve que abrir la puerta de nuevo y me metí para recogerlas, poniéndolas en su sitio. No le di mayor importancia. Al salir por segunda vez, justo cuando estaba a punto de cerrar, escuché el mismo ruido, los balones rodando por el piso. Esta vez me detuve en seco. Me giré lentamente y vi como una de las pelotas todavía estaba moviéndose, como si alguien la hubiera empujado. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de mantener la calma. No puede ser solo una coincidencia, pensé, aunque mi instinto me decía otra cosa. Volví a entrar a la tienda, pero ya no con tanta seguridad. Sentía que alguien me observaba desde la penumbra de los pasillos. Rápidamente recogí los balones y los puse en su lugar, intentando no mirar demasiado hacia los lados. De repente, escuché una melodía suave que me hizo detenerme en seco. Era la música de un juguete eléctrico. Me giré lentamente y vi un pequeño piano de juguete encendido con sus luces parpadeando al ritmo de la música infantil. El piano estaba en una repisa al final del pasillo. Lo reconocí de inmediato, porque durante el día un cliente lo había visto. Lo había revisado antes de ponerlo en exhibición, y no tenía pilas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí que el aire se hacía más pesado, que el silencio de la tienda se llenaba de algo. No sé, algo oscuro.
El piano seguía sonando, sus notas retumbaban en mis oídos. Salí corriendo dejando el piano encendido. Cerré la puerta de golpe, pero mis manos temblaban tanto que no podía asegurarlas bien. Fue entonces cuando vi pasar al guardia de seguridad. Le pedí ayuda apenas logrando controlar mi voz. ¿Todo bien?, me preguntó con una sonrisa tranquila. Yo le dije, no, algo raro está pasando adentro. Se cayeron las pelotas 2 veces y un juguete se encendió solo. Es raro porque todos los juguetes eléctricos no tienen pilas. El guardia asintió, sin parecer sorprendido. El guardia entonces me dijo, mira, no eres la primera a la que le ha pasado algo así. A veces se escuchan risas o pasos cuando todo está cerrado. Dicen que aquí espantan, ya a altas horas de la noche. El señor de seguridad me empezó a contar algunas historias que le han pasado a otras trabajadoras y trabajadores, por lo que me espanté demasiado. Sus palabras me dejaron helada. Cerramos la tienda juntos, pero esa sensación de ser observada no me abandonó hasta que salí del centro comercial. Desde entonces, cada vez que me tocaba cerrar, lo hacía lo más rápido posible y ya no me quedaba sola. Fue una experiencia bastante fea. La niña del tren suburbano. ¿Qué tal? Yo soy guardia de seguridad en el centro comercial Forum Buenavista. El trabajo de noche casi siempre ha sido tranquilo, pero una noche sí tuvimos algo muy raro, y aquí se los cuento. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, hora en la que el último tren del suburbano había salido y la estación estaba completamente vacía. El centro comercial ya había cerrado sus puertas. Solo quedábamos nosotros, los guardias de seguridad, haciendo nuestras rondas en la penumbra y el silencio de los pasillos. Existen guardias que cuidan el tren suburbano y la seguridad privada de la plaza. Obviamente, trabajamos en conjunto. Yo soy de los guardias del suburbano. Estaba revisando mi radio cuando escuché la voz entrecortada de un compañero. Atención, una niña salió corriendo del tren. Por favor, apoyo. Me quedé helado. El tren estaba fuera de servicio y la estación había sido vaciada completamente. No había forma de que alguien estuviera ahí, y menos una niña. Respondí de inmediato por la radio pidiendo detalles. Es una niña como de 6 años, está sola. Salió corriendo hacia las escaleras eléctricas de la plaza. Me contestaron. Sin pensarlo, me apresuré a la zona de los torniquetes. Cuando llegué, vi a mi compañero del tren suburbano mirando fijamente hacia las escaleras de la plaza. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto a un fantasma. Me acerqué rápidamente y le pregunté dónde había visto a la niña. Pasó por debajo del torniquete. Iba hacia las escaleras eléctricas. No pudo haber salido. Las puertas están cerradas, murmuró con los ojos todavía fijos en las escaleras. Decidí seguir su señal, subiendo las escaleras eléctricas de 2 en 2. La oscuridad y el silencio del centro comercial eran abrumadores. La única luz provenía de las lámparas intermitentes de los pasillos, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Sentía cómo la adrenalina corría por mi cuerpo mientras subía, esperando encontrar a la niña, pero no había nadie. Por la radio comenzaron a llamar a otros compañeros que se habían unido a la búsqueda. El eco de sus pasos resonaba en el centro comercial vacío, pues ya eran como a las 3:45 de la mañana. Decidimos revisar las cámaras de seguridad. Tal vez ahí podríamos ver a dónde se había ido esta niña. Al llegar a la sala de vigilancia, uno de los guardias ya estaba checando la grabación. Observamos atentamente la pantalla. Primero se veía el tren detenido en la estación con las puertas abiertas por última vez. Luego, la cámara capturó a mi compañero mirando hacia el vagón, claramente alarmado. Pero lo que vimos después nos dejó sin palabras. En la grabación se veía a mi compañero caminando a paso rápido, pasando por los torniquetes, persiguiendo a algo que no estaba ahí. La cámara no mostraba a ninguna niña, solo a él, corriendo solo, desesperado, mirando hacia un punto vacío. En ese momento sentí cómo se me erizaba la piel. Mi compañero, que había estado observando la grabación junto a nosotros, rompió el silencio. Yo la vi, juro que la vi. Era una niña. Llevaba un vestido blanco, sucio. Estaba descalza. Tenía el cabello largo, oscuro. Me miró y después se echó a correr. No estaba imaginando cosas, se los juro. Sus palabras me dejaron frío. Su voz temblaba y los demás guardias se miraban entre sí, incómodos.
No era el tipo de persona que inventara cosas. Era un hombre serio, racional. Pero esa noche, algo más allá de nuestra comprensión había sucedido en el suburbano. Después de revisar las cámaras una y otra vez, no encontramos rastro de la niña. Ninguno de los sensores de movimiento se había activado. Nadie más la había visto, ni siquiera la gente de mantenimiento que a veces se queda en la plaza. Solo el guardia. Esa noche no hablamos más del tema, pero todos sabíamos que algo había pasado. Algo que no podíamos explicar. Al día siguiente pregunté a algunos de los trabajadores veteranos del centro comercial. Uno de ellos, con una expresión seria, me contó que no era la primera vez que alguien veía a una niña en el suburbano después del último tren. Algunos decían que era el espíritu de una pequeña que se había perdido y nunca encontró a sus padres. Otros pensaban que era un alma atrapada buscando una salida en medio de las sombras del centro comercial. Desde entonces, cada vez que hacía mi ronda cerca de la estación del suburbano, a altas horas de la noche, no podía evitar sentir una presencia, algo que me observaba dentro de las sombras, pero trataba de no sugestionarme. Las voces del estacionamiento. Hola, yo trabajo en el centro comercial Forum Buenavista, en el área del estacionamiento. Ya era noche y estaba todo cerrado. Las últimas personas que en ocasiones llegan a salir son las de los restaurantes o a veces los del cine. Aquella noche me quedé solo haciendo la última ronda en el estacionamiento subterráneo. El silencio era abrumador. Solo el zumbido de las luces y el eco de mis pasos rompían la calma. De repente, escuché un susurro. Era una voz de una mujer que murmuraba mi nombre. Me detuve en seco sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé que me lo había imaginado, así que seguí caminando, pero los susurros se hicieron más claros. Clarito escuché que alguien me dijo: ayúdenme. Como si estuviera justo a mi lado. Me giré apuntando con mi linterna, pero no vi nada. Aceleré el paso hacia las escaleras cuando de repente escuché el sonido de pasos rápidos detrás de mí. Me giré de nuevo y al iluminar con la linterna, vi una sombra humana deslizarse entre los autos estacionados. Lo seguí, pero al llegar al lugar no había nadie. Entonces las voces volvieron, esta vez con más fuerza. Me susurraban cosas, pero no les entendía. Sentí un dolor helado en el pecho y corrí hacia las escaleras. Al llegar arriba, mi compañero me habló por radio preguntándome si estaba bien, ya que había escuchado un grito. Le conté lo que pasó y después de un silencio incómodo respondió: aléjate de ahí, Fernando, aléjate de ahí. En esa zona siempre dicen que pasan cosas y hay sombras, pero no te espantes, solo aléjate de ahí. En esa área nadie entra. Te veo ahorita, tú tranquilo. Desde esa noche nunca caminaba por esa parte del estacionamiento solo. Mi compañero me dijo que en esa parte pasaban cosas raras. Algunos dicen que tal vez fue alguno de los trabajadores de la plaza que murió hace años en esa zona, pero no sabemos exactamente. Lo que sí es que tenemos miedo, porque en la noche las sombras aparecen, los susurros se siguen escuchando y el miedo siempre nos paraliza. La niña del cine. Trabajaba en el turno de noche en Cinépolis de Forum Buenavista. Era lunes y casi no había funciones programadas. Me asignaron la limpieza de la última sala del día, la número 6. Apenas habían pasado los créditos de una película de terror cuando entré para la revisión de la sala. Me gustaba ese silencio después de una función, aunque a veces me resultaba un poco inquietante. Mientras barría entre las filas escuché algo. Era una risa suave, infantil, proveniente de las últimas filas. Levanté la vista y vi una pequeña figura sentada en el centro de la penúltima fila. Era una niña, con cabello largo y oscuro. Tenía un vestidito como de color beige. Me extrañó que nadie se hubiera percatado de ella al salir. Al principio no me dio miedo. Pensé que se había quedado dormida o estaba perdida. Hola, amiguita, ya terminó la película. Tienes que salir, le dije, pero no me respondió. Decidí acercarme. Sentí un frío intenso, como si el aire acondicionado estuviera al máximo, aunque sabía que ya lo habían apagado. Mis pasos resonaban en el piso alfombrado. Al llegar a su fila, le apunté con la linterna que usualmente yo usaba para mayor comodidad,
porque luego solía encontrar hasta celulares tirados que evidentemente regresaba. Bueno, total, la luz de la lámpara la atravesó. No había nadie ahí. Retrocedí de golpe sin dejar de mirar el asiento vacío. Me quedé helado. ¿Hola? Dije casi en un susurro, con la esperanza de escuchar una respuesta. Entonces, desde la pantalla escuché la misma risa, esta vez más fuerte, rebotando por toda la sala. La linterna empezó a parpadear. En la oscuridad vi su silueta aparecer otra vez, esta vez en primera fila mirando directamente hacia mí. Sus ojos eran sumamente extraños. Me dieron mucho, pero mucho miedo. Me quedé paralizado, el corazón martillándome en el pecho. La niña alzó la mano lentamente y salió de la sala. Para este momento, yo tenía el cuerpo paralizado. No me podía mover. El miedo era demasiado. Cuando pude moverme, salí de la sala corriendo. Me fui corriendo hasta la dulcería. Una de mis compañeras me preguntó que qué me había pasado. Le conté lo sucedido y me dijo: «Ay no me digas que a ti también ya te espantaron». Y me explicó que muchos trabajadores de ese cine han visto a una niña entre los pasillos y las salas del cine. Yo le dije que era una niña aterradora. Me calmé. Mis compañeros estaban sorprendidos. Uno de ellos dijo que igual había tenido una experiencia similar, pero en el baño, donde se percató que en uno de los baños de los hombres una niña estaba encerrada y se veía sus pies. Cuando abrió el baño, la niña no estaba, por lo que salió corriendo y lo reportó con el supervisor. Para mí, esa fue mi última noche en el cine. Era un adolescente en aquellos años, y cuando le conté a mi mamá, me dijo que ya no regresara, porque sí, tenía un shock de miedo por las noches. Soñaba feo y soñaba con esa escena. No podía dormir del miedo. Desde entonces, cada vez que paso por Forum Buenavista y veo los cines desde afuera, no puedo evitar recordar esos ojos oscuros y la risa que aún resuena en mi mente. La sombra en el ascensor. Soy Joel. Llevo ya unos años trabajando como guardia de seguridad en el Forum. Mi turno es de noche, cuando el centro comercial cierra y solo quedamos unos cuantos empleados haciendo limpieza o estar al tanto de las personas de mantenimiento. Una de mis áreas es revisar los ascensores antes de que termine la jornada para asegurarme de que no haya nadie y que estén funcionando correctamente. Constantemente bajábamos y subíamos. Esa noche estaba cansado y quería terminar rápido. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaban mis pasos y el leve zumbido de las luces. Alguno que otro coche pasando por Avenida Insurgentes que se ve a lo lejos. Llegué al ascensor que se encuentra justamente donde empiezan las escaleras eléctricas que da con la entrada al tren suburbano. Pulsé el botón para que el elevador bajara. La pantalla marcaba que el elevador estaba en la planta alta, es decir, en el tercer piso. De repente, se detuvo en el segundo piso. Me pareció raro, ya que no había nadie que lo llamara a esa hora. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un interior vacío. Desde abajo, me acerqué para echar un vistazo, para ver si había entrado alguien, o quién la había picado para que se parara ahí. Ese elevador es transparente, por lo que fácilmente podría verse a alguien, pero no vi a nadie. El ambiente estaba extrañamente frío. El elevador llegó a la planta baja donde estaba yo, esperándolo. Decidí entrar para hacer una prueba rápida. Pulsé el botón para ir al primer piso y las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a moverse, pero de repente se detuvo de golpe entre la planta baja y el primer piso. Las luces parpadearon y se apagaron por completo. Sentí el corazón en la garganta. Estaba atrapado. No veía a nadie de mantenimiento. Saqué mi linterna y apunté hacia afuera. Apagué la linterna para que el reflejo del vidrio pudiera ver mi reflejo, intentando calmarme. Fue entonces cuando la vi. Detrás de mí, una figura se reflejaba en el vidrio. Era una mujer de cabello largo y oscuro. Su rostro estaba borroso, como cubierto por una sombra. Mis ojos se abrieron de par en par y me giré de inmediato, pero no había nadie. El ascensor seguía sin luz. La poca luz que había era la de los pasillos del centro comercial, pero la mayoría están apagadas. Escuché una respiración pesada en mi espalda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. El pánico se apoderó de mí. Empecé a golpear el botón de emergencia desesperado por salir de ahí. De repente, las luces se encendieron y el ascensor se movió de nuevo, llegando nuevamente a la planta baja. Las puertas se abrieron lentamente y me lancé afuera. Miré hacia atrás una última vez antes de salir por completo, y allí estaba una sombra que parecía que se salía del elevador.
Me quedé helado, incapaz de moverme, hasta que las puertas se cerraron y la sombra desapareció. Desde esa noche, evitaba tomar los ascensores del Fórum Buenavista a solas. Todavía siento la presencia de esa sombra cuando paso cerca. A veces, si escuchas con atención el silencio de la madrugada, se oyen pasos dentro del ascensor, como si alguien invisible estuviera caminando contigo, o como si entraran contigo. Mis compañeros no daban crédito de lo que les decía, aunque unos otros me decían que sí espantaban. Para mí, en los 5 años que llevo trabajando en esa plaza, es la única vez que me ha sucedido algo. Pero bien, los locatarios e incluso visitantes aseguran haber visto cosas muy raras. El payaso de Fórum Buenavista. Fórum Buenavista es una plaza ubicada al norte de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Buenavista, que colinda con el tren suburbano. Es una plaza comercial que se ha destacado por ser una de las plazas más concurridas y más grandes de la ciudad. Sus locales van desde tiendas de ropa, juguetes, celulares, un supermercado, un cine, locales de comida y muchos otros locales más. Y es que las plazas comerciales suelen ser puntos de reunión para amigos, familias y hasta para una cita romántica, pues la gran variedad de puntos de venta para muchos suele ser atractivo, aunque sea solo para pasar el rato. ¿Te imaginas todas las energías que se generan en una plaza comercial? Muchas historias se cuentan por el personal a cargo de la seguridad de dicha plaza, desde niños que se ven corriendo por los pasillos cuando la plaza ya ha cerrado, hasta personas extrañas que deambulan entre los locales. Asimismo, los empleados de la plaza han experimentado situaciones que llegan a lo paranormal, en especial con un personaje que de manera recurrente se hace presente en los pasillos del famoso Fórum Buenavista, y que incluso no solo en la plaza misma se ha hecho presente, sino en algunas estaciones del metro o el metrobús. Por ahora, particularmente, te hablaremos del payaso de Buenavista. Y es que, en el maravilloso mundo del entretenimiento, hay figuras que trascienden en el tiempo y el espacio, llevando la alegría y la risa a todos los rincones donde se les permite actuar y jugar con el público. Personajes que aparentemente son amigables y que en muchas ocasiones son utilizados para amenizar fiestas y convivios infantiles. En efecto, estos payasos con sus trajes coloridos, narices rojas, risas contagiosas que sin duda alguna son los embajadores de la diversión y la felicidad para muchos. Pero en un mundo donde la inocencia se desvanece en la oscuridad y la risa se transforma en un eco macabro, existe un lugar donde los payasos, símbolos de diversión y entretenimiento, se convierten en personajes de verdadero terror para muchos. El personaje más sonado de esta plaza y alrededores precisamente es el de este payaso. La descripción para quienes lo han visto dicen que es un personaje bastante alto, delgado, con un traje oscuro. Otros dicen que es gris. Algunos dicen que su traje es de color beige. 3 bolas de estambre de color rojo en su traje. Una cara pintada de gris con un maquillaje en el que se le nota una profunda tristeza, con algunas lágrimas pintadas por debajo de sus ojos. También mencionan que algunos lo han visto con alguna peluca amarilla. Algunos dicen que no trae peluca. Este personaje ha hecho que tanto trabajadores como visitantes tengan experiencias verdaderamente aterradoras. Una de estas historias ocurrió justo casi cuando se había inaugurado dicha plaza. Fue por allá del año 2011. Solo a 2 años de la inauguración, muchos de aquellos locales aún se encontraban en obras para dar servicio, pues la plaza seguía creciendo. Algunos estaban aún en obra y algunos otros locales estaban con espacios en renta. Don Doroteo, un albañil encargado de la obra, nos cuenta una historia bastante macabra. En su relato menciona: Buenas noches. Esta historia me ocurrió a mí y a mi grupo de trabajadores. Nos encontrábamos resanando y afinando detalles de un local en el 3er piso de la Plaza Fórum Buenavista. Los trabajos comúnmente eran a partir de las 10 de la noche, ya que durante el día era complicado por la cantidad de gente que había recorriendo dicha plaza. Además,
de que nos decían que no era cómodo para los visitantes. Total, nos encontrábamos rezanando y entregando este local de aproximadamente 50 metros cuadrados. Se encontraba por donde hoy está el Cinépolis. Estábamos bastante entrados en nuestro trabajo. Dieron las 11, las 12 de la noche y casi la 1 de la mañana. Le encargué a uno de mis chalanes que continuara rezanando, ya que yo necesitaba ir al baño. Salí del local y tenía que caminar toda la plaza casi hasta el inicio, que es donde se encuentran dichos baños que nos dejaban abiertos a los trabajadores. Mientras venía caminando a paso lento, el ambiente de la plaza me empezó a envolver, pues empecé a tener un frío tremendo. Así que caminé un poco más rápido. A mitad de la plaza, me percato que justo para entrar al baño había un tipo bastante alto con un traje de color gris. Conforme me iba acercando, me di cuenta que su vestimenta era similar a la de un payaso. Se me hizo muy extraño. Tenía que pasar junto a él como sea. Me percaté que tenía una cara pintada, una sonrisa pintada también, que más que sonrisa era como si estuviera triste. Sus ojos estaban bastante maquillados de color rojo. Unos zapatos efectivamente como los de un payaso, solo que estaban viejos y sucios. A diferencia de los payasos convencionales, este no traía alguna peluca. Estaba sin cabello. Evidentemente se me hizo bastante extraño. Me fui acercando hasta estar de frente a él. Al verlo de frente le dije: «Buenas noches», me contestó. Buenas noches. Permítame. Déjeme nada más paso por algo al sanitario y lo dejo pasar. Yo le contesté: está bien, no se preocupe. La verdad, no quise decirle más a pesar de que esos baños son como para 4 personas. El payaso ingresó solo. Yo empecé a hacer tiempo en lo que salía. En mi cabeza solo pasaba que tal vez dicho payaso estaba enfermo, o simplemente se quería cambiar sin que nadie lo viera. Incluso pensé que podría ser un payasito de la calle por su vestimenta. Por eso, de alguna forma, quería darle de alguna manera su espacio. Yo volteaba para todos lados para ver si el payaso tal vez venía de algún evento o tal vez de algún local, pero por la hora y el día era bastante raro que estuviera ahí. Pasaron 5, 10, 15 minutos y no salía. Yo ya no aguantaba las ganas de pasar, así que con toda la pena del mundo abrí la puerta del baño y pasé al mingitorio. Volteé para todos lados y no había nadie. Terminé de hacer y busqué al payaso en los espacios donde están las tazas del baño. Abrí las únicas 2 puertas que hay para entrar a esas áreas y no había nadie. Me asomé por todos lados y el payaso ya no estaba. En ese momento me paralicé. Mis piernas no reaccionaban como deberían. Salí del baño y uno de mis trabajadores estaba sobre el pasillo caminando. Me dijo: «¿Qué pasó? Ya te tardaste en el baño y vine a ver si estabas bien». Tartamudeando le dije lo que acababa de ver. Mi trabajador primero pensó que lo estaba engañando o jugándole una broma, y entró a revisar el baño y en efecto, no había nadie. No estaba el payaso que hace unos minutos acababa de entrar, como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo estaba pálido. Me dijo que me calmara y llamaron a los guardias de seguridad de la plaza. Al llegar, uno de los guardias nos preguntó que cómo era el supuesto payaso que vi. Yo se lo describí nuevamente. Alto, un traje beige oscuro, cara pintada de color gris, pelón y con zapatos de payaso. El guardia nos dijo que no tenía ningún evento en la plaza y que para esa hora ya todo estaba cerrado, que solo se encontraban los trabajadores de mantenimiento y albañiles haciendo sus trabajos para la plaza. Revisaron el baño. No había ninguna puerta o algún espacio donde se pudiera esconder. El guardia nos dijo que era la 5ª vez en ese mes que le habían reportado que un payaso se encontraba caminando por los pasillos de la plaza. Las cámaras no lo detectan. Quienes lo han reportado han sido los mismos trabajadores de la plaza, tanto guardias como los empleados de las tiendas. Ese día casi me da la diabetes, porque nunca me había ocurrido nada paranormal hasta ese día, o mejor dicho, hasta esa noche. Desde aquel momento ya me iba al baño acompañado o de plano ni iba toda la noche. Me daba mucho miedo encontrarme con ese personaje que realmente daba terror. Hoy en día y a mi edad me aterra ver payasos, aunque tengo que acostumbrarme por mis nietas. Me hago el fuerte y ahí la llevo. Esa es mi terrorífica historia.
Les agradezco. Otra historia relacionada con ese payaso que aterroriza la Plaza Forum Buenavista tiene que ver con un suceso que pasó apenas un año, en marzo del 2023, cuando un incendio se suscitó en el tercer piso del Forum Buenavista. Lo extraño aquí es que el incendio comenzó en uno de los locales más tenebrosos de la plaza. Los motivos del incendio te los contaré más adelante. Por ahora te digo que en esos locales se encontraban 3 experiencias inmersivas dedicadas al terror. El primer local tenía el nombre de Galería del Terror. El segundo local se llamaba Experiencia Zombie. Y el tercero, Asesinos Seriales. Aquí se exponían ciertos personajes de las películas de terror que han marcado al cine, desde Jason, Freddy Krueger, Chucky, entre otros personajes que podrías encontrar dentro de la galería, además de que caminabas en algunos escenarios verdaderamente terroríficos. También, la exposición mostraba a los asesinos seriales más famosos a nivel mundial. También había una experiencia zombie, donde el reto era encontrar unas llaves y evitar que los zombies te mordieran. Personalmente tuve la oportunidad de visitar esas experiencias y eran realmente aterradoras, ya que por momentos te olvidabas que te encontrabas en dichas experiencias y te perdías entre todo lo que encontrabas en dichos lugares. Al llegar a este lugar, te daba la bienvenida un actor vestido de una bruja quien te asustaba. Al caminar entre las pequeñas salas, veías a un par de personajes vestidos de zombies o monstruos caminando entre la gente. Pero había un personaje en especial, del cual se reportaba por su terrorífica apariencia. Era el de un payaso, que se acercaba a los asistentes de la galería. Pero esto empezó a ser incómodo para algunos, tanto que en una ocasión, una visitante que venía con una amiga, al salir del lugar pidieron hablar con el encargado. El encargado amablemente las escuchó y ellas les mencionaron que querían reportar al payaso que se encontraba a la mitad de la galería, justo en donde se encontraba un puente. El encargado de inmediato mandó a llamar al actor que personificaba al payaso. Él, en menos de 5 minutos, se hizo presente. Al momento de llegar, las jóvenes dijeron: «No, él no era, es el otro payaso». El encargado y el actor se quedaron callados y pasando unos segundos el encargado dijo: señoritas, disculpen, pero no tenemos otra persona vestida de payaso, solo a él. Y de hecho, él se encuentra de este lado de la salida, no en el área del puente». Las chicas dijeron: «No, estamos seguros que había otro payaso. Se nos acercó bastante, tanto que sentimos su respiración. De hecho, traía una máscara que se veía bastante real, parecía su propia piel. Traía un maquillaje bastante espeluznante, labios rojos y una sonrisa de miedo. Sus ojos eran negros. Su vestimenta era de color oscura. No alcanzamos a ver bien, traía algunas bolas de estambre en medio de su traje. Nunca nos dijo nada, solo se reía y nos miraba de una manera intimidante». El encargado nuevamente les dijo: híjole señoritas, de verdad no les estoy mintiendo. Es más, miren, vamos para adentro. Nosotros en esta área tenemos solo a 6 actores, y de entre ellos, solo a un payaso. Vamos a regresarnos para que efectivamente vean que es verdad. Si ven al payaso, díganos quién es para poder proceder». Las chicas sintieron bastante miedo y dijeron que no querían entrar de nuevo, pero el encargado insistió. De hecho, pidió a los staffs del lugar que no dejaran ingresar a ningún visitante más. Regresaron por las salas de la galería y en efecto, no vieron a nadie con las características mencionadas por la visitante. Por un momento todo fue una tremenda confusión. Las visitantes salieron de nuevo al pasillo de la plaza, muy espantadas. No podían creer lo que les había sucedido. Desde ahí el encargado de la atracción levantó un reporte y al momento de pasarlo y de preguntar a los staffs y visitantes, coincidió que más de una ocasión han visto a este payaso rondando no solo por la atracción de terror, sino por los pasillos de la plaza. Un guardia de seguridad de la plaza que fue alertado de la situación para reforzar la vigilancia, para ver si no era algún intruso, comentó que a él ya le habían pasado el reporte de una persona vestida de payaso, quienes incomodaba a los visitantes de la plaza, pero el guardia intuía que era uno de los personajes de la Galería del Terror, que tal vez como método de promoción, caminaba entre la gente para invitarlos a pasar. De todas maneras, el guardia había hecho el reporte para que la administración de la plaza hiciera un llamado de atención, pero nunca lo hubo. A lo que el encargado de la atracción mencionó que no tiene ningún payaso de esas características.
y mucho menos les permitían a sus actores salir vestidos con los trajes a la plaza, pues era una regla que tenían. Por un momento todo empezó a ser un gran misterio dentro de la plaza, pues en redes sociales, incluso algunos visitantes tanto de la Galería del Terror como de la Plaza Forum Buenavista dicen haber visto un payaso con las mismas características que deambula por la plaza. Un empleado de Cinépolis que se encuentra en el tercer piso cuenta una historia también. Me pidió guardar el anonimato, pues actualmente se encuentra laborando en un área importante de aquel cine. La historia dice: me sucedió en el año 2023. Se acababa de estrenar la película Saw. El estreno fue en ese cine. Aquella noche se esperaba mucha gente, pero realmente no hubo tanta. Empezamos a desalojar las salas aproximadamente a las 11:40 de la noche, que fue cuando terminó la última función. En ese momento, pedí a uno de mis compañeros a que me pasara el reporte de limpieza y el desalojo de la sala. Todo marchaba bien, pero casi dando la medianoche, mi compañera regresa corriendo y con lágrimas en los ojos me dijo que la acababan de espantar en la sala. Me comentó que estaba sobre el pasillo de las salas y se percató que una persona entraba a la sala donde se había proyectado la película Saw. Le gritó y le dijo que tenía que desalojar la sala, que ya no podía estar adentro. La persona hizo caso omiso e ingresó a la sala. Ella lo siguió y al abrir la puerta de dicha sala, dice que lo que vio era una persona bastante alta vestida de payaso. Lo vio entre la oscuridad y la poca luz que entraba del pasillo a la puerta. Ella dio un grito y salió corriendo hasta llegar conmigo. Le pedí al personal de seguridad nos apoyara revisando la sala. Los guardias nos preguntaron que si por el estreno de dicha película existía la posibilidad de que hubiera gente disfrazada o algo por el estilo, pero no fue así. Los guardias ingresaron, se encendió la luz de la sala y no había nadie. Al cuestionar a mi compañera para que nos diera más datos, nos dijo que solo vio que era una persona con un traje de payaso y que estaba bastante alto, que no vio más, que al momento de gritar cerró la puerta y salió corriendo. Tanto los guardias y yo, que personalmente revisamos la sala, no encontramos nada. Posteriormente a eso, le pedí a mi compañera que alguien fuera por ella, ya que aunque no entró en una crisis, sí se veía bastante espantada. Acudió uno de sus hermanos. Eso que sucedió lo tuvimos en secreto los últimos que estábamos en ese turno, para evitar generar una paranoia entre los compañeros o los visitantes, ya que yo como supervisor tenía que evitar que esto se saliera de control. Por eso sí creo que en Buenavista existe un payaso que recorre la plaza. La historia sería interesante saber del por qué está ahí. Por último te comento que también en las salas de cine nos han reportado a una niña corriendo, pero yo nunca la he visto. No sé si sea el clásico mito de la niñita que se aparece en todos lados. Luego te mando las experiencias de quienes nos han contado eso. Muchas gracias. Una de las noticias que más sonó en Forum Buenavista fue la del 7 de marzo del año 2023, cuando la Galería del Terror y los otros dos locales se quemaron en su totalidad, arrasando con las 3 atracciones que ahí se encontraban, que era donde también se reportaba el avistamiento de este payaso. Las causas por parte de las autoridades fue por la de un cortocircuito. Algunas notas decían lo siguiente: un incendio ocurrió en el tercer piso de la Plaza Forum Buenavista. Las autoridades lograron apagarlo sin víctimas fatales hasta ahora. Sin embargo, 6 personas sufrieron intoxicación por humo y cortes, siendo atendidas por equipos de emergencia. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México indicó que las llamas afectaron 3 tiendas en el centro comercial de la alcaldía Cuauhtémoc. Mientras tanto, Protección Civil evacuó a empleados y visitantes. Tras controlar el incendio, los bomberos se encargaron de enfriar el área y retirar escombros. Aunque un cortocircuito fue la causa oficial de este incendio, algunos empleados y encargados de dicho lugar atribuyen a que el incendio tuvo que ver con situaciones paranormales o algo del más allá, pues las 3 exhibiciones tenían una carga energética bastante fuerte, como de la carga energética del miedo de los visitantes, aunque de eso solo se queda en especulación. Hoy en día, las exhibiciones que estaban ahí ya no existen debido al incendio, y no se han reportado más avistamientos, pero la teoría de que en la plaza y alrededores se aparece un payaso sigue vigente. ¿Tú qué opinas? ¿Has ido al Forum Buenavista? ¿Has escuchado algo similar? ¿Qué harías si encontraras al payaso del Forum Buenavista? Y por último,
Quiero compartirte esta historia que nos hicieron llegar con relación a un payaso que se aparece cerca de Buenavista, pero esta usuaria lo encontró en el Metrobús, no le sucedió en la plaza. Muy cerca de la estación del Metro Revolución y de la estación Buenavista, una de las historias más macabras en cuanto a este payaso se refiere, acecha el lugar. Corría el año del 2020. Era una fría noche de mayo. Esa noche, la lluvia estaba bastante fuerte. Justo en esos tiempos, la pandemia se encontraba en la Ciudad de México, por lo que el servicio de transporte público no se saturaba como de costumbre, pues mucha gente trabajaba desde sus hogares. Muchos negocios permanecían cerrados y la gente usaba cubrebocas, por lo que el silencio en las calles era sumamente tenebroso, un ambiente triste y de nostalgia. Valentina salió de trabajar muy cerca de la Glorieta Insurgentes. Caminó a dicha estación del Metrobús y subió con destino a Buenavista. Valentina, una joven de aproximadamente 24 años, salió de su trabajo exhausta, con el peso de la jornada laboral sobre sus hombros y el agobio del día. La lluvia caía con fuerza, empapando su impermeable y oscureciendo aún más la noche. Con paso apresurado se dirigió hacia la estación del Metrobús. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. El Metrobús tardó en pasar y mientras escuchaba música, algo en el ambiente le hizo que empezara a tener miedo. Era poca la luz que emanaba de los carros que pasaban sobre la avenida Insurgentes. El Metrobús por fin llegó y lo abordaron alrededor de 10 personas. Valentina ascendió por los lugares exclusivos y se sentó hasta la parte de enfrente. Se percató que nadie se había sentado con ella, pero poca importancia le dio. El Metrobús avanzó y en la estación Reforma algunas personas se bajaron, pero una persona vestida de payaso fue la que le causó mayor temor, porque era una persona que no debía estar de ese lado. Al final, tenía que pasarse del lado de los hombres. Era muy alto, zapatos rojos, típicos de un payaso, y un traje de color beige, una peluca con cabello lacio y amarillo, cara blanca y una sonrisa de color rojo verdaderamente tenebrosa. El payaso se sentó en los asientos de su lado derecho, junto a ella, es decir, en los asientos que quedaban a un lado del pasillo. Valentina intentó ignorar la presencia del payaso, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. La figura del payaso parecía imposible de ignorarse. Su presencia emanaba una oscuridad palpable que llenaba el espacio a su alrededor. Intentó cambiarse de lugar, pero las piernas no le respondían. A medida que el Metrobús avanzaba por la avenida Insurgentes, todo se tornaba más oscuro, pues el apagón era de gran magnitud, que toda la avenida daba miedo. Valentina se sentía cada vez más atrapada en una pesadilla. Creía que nada de eso estaba pasando. La sugestión empezó a traicionarla. El payaso no emitía sonido alguno, pero su mirada penetrante seguía cada movimiento de Valentina. La joven intentaba enfocarse en cualquier otra cosa, el paisaje urbano de aquella noche, o en el caer de las gotas de la lluvia en la ventana, pero cada vez que volvía su mirada hacia el payaso, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Cuando finalmente el Metrobús llegó a la estación Revolución, se detuvo y se apagaron las luces. Si de por sí ya estaba todo oscuro, el hecho de que el camión del Metrobús se quedara sin luz era aún más tenebroso, ya que la estación tampoco tenía luz. Valentina sintió un alivio al ver que el payaso se paraba de su asiento, pero ese sentimiento de alivio cambió de un momento a otro cuando el payaso se le acercó a Valentina. Ella pegó un grito. La poca gente que aún se encontraba en el Metrobús y el chofer del camión voltearon de inmediato. El payaso le dijo a Valentina: «En ese circo viví. Ayúdame». Valentina se hizo hasta el fondo del asiento mientras el payaso aprovechaba la puerta abierta del Metrobús para salir a paso lento, para después bajar del camión, brincar la entrada del Metrobús hacia la avenida Insurgentes, cruzar para aparentemente meterse al circo que se encuentra en abandono frente a la estación del Metrobús Revolución. El chofer del camión y 2 usuarias la calmaron, le cuestionaron que qué pasaba. Ella dijo mientras lloraba que el payaso que se acababa de bajar se la había acercado bastante y la habló. Tanto el chofer como las señoras usuarias se quedaron viendo entre ellos, bastante confundidos. El chofer del Metrobús le dijo a Valentina: señorita, ¿cuál payaso? No bajó nadie. Usted estaba sola aquí gritando y se hizo para atrás del asiento. La señora a un lado también le dijo: a lo mejor no la vimos porque no hay luz, pero el chofer le interrumpió diciendo que eso no era posible, pues estaba solo si acaso a 1 o 2 metros de la señorita y que no vio nada.
También mencionó que las luces del Metrobús se apagaron porque extrañamente el camión se apagó y no quería arrancar. Cuando Valentina mencionó al chofer y a las señoras que el payaso le dijo que trabajaba en ese circo de enfrente y que quería que lo visitaran, todos volteaban al lado derecho por las ventanas y en efecto, hay un circo a un lado. El chofer dijo que ese circo estaba cerrado desde antes de la pandemia. Todo fue confusión. La policía de la estación pidió a servicios de emergencia. Valentina estaba en una crisis. Se encontraba aún en shock. El chofer se acercó de nuevo a la cabina del Metrobús para notificar que el camión se había detenido de la nada y que se había descompuesto, pero al parecer intentó encender el camión y el camión de la nada arrancó. Las luces se encendieron con normalidad. Todo era muy extraño en ese momento. El camión no tenía por qué haber fallado de esa forma. Valentina fue desalojada del Metrobús por una crisis nerviosa. Fue atendida por paramédicos que pidieron que llamara a un familiar para que se pudiera retirar. Un policía que estaba ahí en la estación mencionó que no era la primera persona que veía a ese payaso. Ya habían tenido reportes de que un payaso rondaba por la estación y extrañamente entraba al circo que se encuentra enfrente de la estación. Se especula mucho de aquel ente extraño que se aparece a ciertas personas e incluso a algunos de los compañeros de los policías, pero se sabe poco de aquel macabro payaso. Espero estas historias te hayan gustado. Si fue así, por favor compártelo. Déjame un comentario y dime qué piensas. Yo soy el Tío Taku y nos vemos en el próximo video.